Dios te bendiga, Dios te guarde y bienvenidos a mi canal de YouTube, Luis Bebo Rodríguez. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, en una reflexión bajo el tema Cierra la puerta. Yo sé que muchos se han preguntado cuando leyeron el título y han dicho si siempre se nos predica de que tenemos que abrir puertas, siempre se nos predican de puertas abiertas, siempre se nos predican, ¿verdad?, de nuevas oportunidades. Y sí, yo tengo que decirte que sí es así, pero hay puertas que, como bien claro la palabra dice, hay puertas que el Señor abre y cierra, pero hay otras puertas que son de las puertas que yo te quiero hablar a través de este video, que somos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos que aprender a cerrar esas puertas. Quiero dirigirme al libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 1 en adelante, y leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Sanballat, Tobías y el árabe Gesem y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que había sido reconstruida la muralla y tapada todas las brechas, aunque por entonces todavía no había sido colocadas las hojas de las puertas. Vuelvo y repito, aunque todavía no habían sido colocadas las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje para que me entrevistara con ellos en una de las aldeas de la Vega de Ono. Sin duda, tramaban hacerme algún daño. Y quiero hablar bajo esta reflexión, ¿verdad?, bajo el tema Cierra la puerta. Hay puertas que, como anteriormente dije, hay puertas que el Señor es el que las cierra. Hay puertas que el Señor es el que las abre. La palabra dice en el libro de Apocalipsis que hay puertas que el Señor abre que nadie puede cerrar, y hay puertas que el Señor cierra que nadie puede abrir. Pero cuando vamos al contexto, ¿verdad?, de esa palabra, vemos que en el contexto de esas puertas son puertas espirituales, ¿verdad? Son puertas de salvación. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a diferenciar, ¿verdad?, cuáles son las puertas que el Señor abre y cierra y cuáles son las puertas que me tocan a mí cerrarlas. Pues las puertas que al Señor le tocan, ¿verdad?, abrir puertas y cerrar puertas, son puertas de oportunidades ministeriales en cuestión de crecimiento espiritual. Pero también hablamos de puertas que el Señor abre, ¿verdad?, que son puertas de salvación. Entendemos que el único que cierra y abre puertas para la salvación se llama el Señor. Entendemos que hay oportunidades que solamente el Señor nos las puede dar, y eso está claro. Pero hay puertas en nuestra vida personal, aparte de lo que es, ¿verdad?, la iglesia, aparte, ¿verdad?, de lo que es el ministerio, y aparte, ¿verdad?, de lo que son las cosas del Señor, hay puertas en nuestra vida personal que nosotros mismos somos los responsables de cerrar ciertas puertas. Cuando hablamos de la palabra puerta, hablamos de oportunidad. Cuando se cierra una puerta, se cierra una oportunidad, y cuando se abre una puerta, se abre una oportunidad. Entonces entendemos que el término puerta es algo de transición, es donde nosotros transicionamos hacia nuevas oportunidades. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay puertas que nosotros tenemos que cerrar, y aquí es donde yo quiero dirigirme hacia ustedes, es que hay puertas en nuestra casa, en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar, que nosotros tenemos que aprender a cerrar. Me explico. Nosotros no podemos abrir las puertas a todo el mundo. Nosotros no podemos abrir las puertas de nuestro hogar a todo el mundo, a todo el que quiera llegar a nuestro hogar. Tú tienes que saber y entender que el enemigo se viste como ángel de luz, ¿verdad?, buscando a quien devorar, ¿verdad?, buscando a quien engañar. El enemigo, yo siempre he dicho, el diablo nunca se te va a vestir como lo pintan, como rojo, con cuernos. Él siempre se va a pintar como una persona confiable, como una persona que llame la atención, ¿verdad?, para poder engañarte. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando tú puedes entender que el enemigo, el diablo, se viste como ángel de luz para poder engañarte, tienes que aprender a discernir a quién tú le abres la puerta de tu hogar y a quién tú le cierras la puerta de tu hogar. Tienes que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos, y tienes que entender que no todo el que llega a tu casa es para bendecirte. Hay personas que pueden llegar a tu casa, pero es para maldecirte. Hay personas que llegan a tu casa, pero es para saber de tu vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a cerrar las puertas. La Biblia también dice que cuando nosotros vayamos a orar, mira si la puerta es tan importante
Y aquí es donde yo me quiero referir, ¿verdad? Porque sé que algunos pueden estar con la duda de que cómo es que hay puertas que nosotros tenemos que cerrar si la Biblia dice que es Dios. Sí, Dios se encarga de abrir y cerrar las puertas, ¿verdad? De nuestra vida espiritual, de nuestro ministerio, de nuestra salvación. Pero hay puertas en nuestra vida personal que Él mismo nos da la orden de que nosotros tenemos que aprender a cerrarlas. En la Biblia, cuando el Señor, ¿verdad? Jesucristo le dice a los discípulos, ustedes, cuando vayan a orar en su aposento, cierren la puerta, ¿verdad? Y cuando tú pides en privado, el Señor te responderá en público. Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra, podemos entender que es el mismo Señor dándonos una orden, que hay tiempos y hay temporadas en nuestra vida que tenemos que aprender a cerrar puertas. Hay temporadas en nuestra vida que tenemos que aprender a discernir, de cerrar las puertas de nuestra intimidad. Tu intimidad solamente es tuya y de tu familia. Tu intimidad tú no tienes que contársela a nadie. Me llama mucho la atención el hecho de que hay muchas personas que usan las redes sociales para hablar de su vida. Yo entiendo que las redes sociales, ¿verdad?, es algo para tú poder comunicarte con las personas, pero tú tienes que saber que hay límites. Tú tienes que saber y tú tienes que entender que hay límites y que tú tienes que aprender a poder tener un dominio propio, de que tú no puedes contar tu vida en las redes sociales. Hay gente que cuentan su vida, hermano, hasta para comer. Estoy comiendo esto, estoy en tal lugar, tratando de llamar la atención de una manera u otra, y se les respeta, pero yo quiero darte un consejo y tienes que entender que no a todo el mundo tú tienes que contarle tu vida privada. Entonces, la puerta que tú tienes que cerrar es la puerta de tu intimidad. Es la puerta, ¿verdad?, de tu vida privada. Por algo el Señor les dijo, cuando ustedes vayan a orar, cierren las puertas, que lo que ustedes hagan en privado, yo, ¿verdad?, les bendeciré en público. Entonces, la clave del secreto es que cuando estamos en los secretos, el Señor nos bendice en público. Entonces, yo no tengo que manifestar nada en las redes sociales, yo no tengo que manifestar nada en mi trabajo, yo no tengo que manifestar nada en donde quiera que yo me pare de todo lo que yo hago, porque el Señor mismo es el que se va a encargar de bendecirnos en público. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte importante de que el que nos bendice a nosotros es el mismo Señor, entonces se nos quita un peso de encima y tenemos que aprender, ¿verdad?, a cerrar las puertas. Cierra las puertas de tu intimidad. Tienes que cerrar aquellas puertas que te impulsan a pecar. Tienes que cerrar esas puertas que te impulsan, ¿verdad?, a hacer el mal. Tienes que identificar cuáles son aquellas puertas que tú tienes que cerrar en tu vida. Yo te invito a través de este video, a través de Palabras de Vida, ¿verdad?, este segmento de nuestro canal de YouTube, a que tú tienes que aprender a cerrar puertas. Cierra las puertas de tu intimidad, cierra las puertas de tu hogar. Entonces, cuando nos vamos al libro de Nehemías, podemos entender, queridos hermanos, que aquí habla cuando ya Nehemías, ¿verdad?, y con los hijos de Dios ya habían reconstruido los muros que en un momento dado estaban en el piso. Entonces, hay algo que tú tienes que entender, que el enemigo cuando ve que tú estás echando hacia adelante, que el enemigo cuando ve que tú estás restaurando tu hogar, que cuando ve que tú estás restaurando tu familia, que cuando ve que tú estás restaurando todo aquello que estaba roto en algún momento dado, que tú, ¿verdad?, pones toda tu responsabilidad de volver a edificar aquello que se derrumbó en un momento dado, él va a tratar de tenderte una trampa para que tú caigas en esa trampa. Entonces, eso era lo mismo que estaba tratando de hacer, ¿verdad?, Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe. Estaban tratando de poder desviar el enfoque de Nehemías. Cuando vemos la escritura y cuando leímos en el capítulo 6, dice que ya los muros estaban construidos, pero que todavía faltaba cerrar las puertas de la ciudad. Entonces, hay algo que me impresiona, porque los muros significan protección. Entonces, pero para tú tener una protección completamente, ¿verdad?, edificada, tienen que tener puertas. Entonces, él tenía una cierta protección, pero él entendía que todavía estaba vulnerable, ¿verdad?, a ser derrotado. ¿Por qué? Porque las puertas de la ciudad todavía estaban abiertas, todavía no estaban construidas. Entonces, el enemigo ve que ya él tenía, ¿verdad?, esos muros arriba, esos muros construidos, y le envía una trampa. Él dice, véngase, vamos a reunirnos, vamos a hablar. Nehemías, por parte de Dios, entendió que era una trampa del enemigo. Nehemías entendió con el discernimiento, ¿verdad?, que solamente Dios puede dar,
que entendió que era una trampa, entendió que era algo que ellos querían para destruirlo, ¿verdad? Para tratar de desenfocar el enfoque que él tenía de reconstruir los muros que en un momento estaban derrumbados. Entonces, tú tienes que entender que tienes que cerrar puertas, que tú tienes que entender que hay gente que en un momento dado te hicieron daño. Y sí, tenemos que perdonar, sí, tenemos que hacer las paces, tenemos que amar, tenemos que, ¿verdad? Ser como Dios nos manda a ser, amar al prójimo como nosotros mismos. Pero tú tienes que entender que hay ciertas cosas que tú tienes que guardarte. Hay ciertas cosas que tú no puedes confiar. Entonces, cuando tú estás en modo reconstrucción familiar, escuche bien, cuando tú estás en modo reconstrucción familiar, que cuando tú estás reconstruyendo tu vida, tu familia, aquello que estuvo derrumbado, tienes que estar alerta porque el enemigo te va a enviar dardos para derrumbarte. El enemigo no está contento de todo lo que tú estás haciendo con tu familia. El enemigo no está contento de todo lo que tú estás construyendo en el Señor. Entonces, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios, ¿verdad? La sabiduría que solamente el Señor nos puede dar y tenemos que aprender a cerrar puertas. Con esto me despido. Tienes que aprender a cerrar puertas. A no todo el mundo se le abren las puertas de tu casa. A no todo el mundo se le abren las puertas de tu vida. A no todo el mundo se le abren las puertas. Tienes que aprender a cerrar las puertas de tu vida personal. Que de la vida espiritual Dios se encarga de abrir y de cerrar puertas, pero de tu vida personal eres tú el que se encarga de cerrar las puertas. Cierra las puertas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que le des la campanita para que cada vez que subamos nuevos videos o nuevos blogs o nuevos podcasts, te llegue la notificación. Así que esto fue un segmento más de Palabras de Vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.